Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Hoy compartiremos un programa muy especial en Aprendamos. Se trata de una conferencia dictada por 2 chilenas expertas en acompañamiento psicosocial en zonas de catástrofe. Ese día, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Guayaquil, se dieron cita muchos profesionales ecuatorianos que se encuentran actualmente trabajando en la atención de familias afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, darle las gracias a Marcia y a todo el equipo de Casa Grande que nos invitó y a todos los que han hecho posible este evento que de verdad con una convocatoria que nos tiene muy impresionadas. Lo que más nos impresiona es la convocatoria, porque quizá lo que nosotros más traemos con nosotros es que somos chilenas y como chilenas hemos crecido a punta de terremotos, uno podría decir, ¿no? Es decir, cuando uno llega adulto en Chile ya lleva varios terremotos en el cuerpo. Nosotros hemos tenido la oportunidad desde lo profesional de trabajar con comunidades, de trabajar con personas, de pensar sobre esto, de estudiarlo, pero también tenemos en el cuerpo y en la piel la experiencia y el dolor, ¿no?, de los desastres. A veces desde las altas esferas y estoy pensando incluso a nivel internacional, las ayudas que recibimos, pensamos que si se sacan los escombros y se reconstruyen las casas, ya pasó. Sin embargo, nosotros sabemos que no pasó, que a pesar de que hemos reconstruido las casas, el terremoto interno que cada uno de nosotros ha sentido sigue estando presente. Nadie puede reconstruir sobre los escombros, porque sabemos que eso no va a durar. De la misma manera tenemos que sacarnos los escombros del alma, ¿no? Estos escombros, estos dolores y estas heridas internas que a veces tapamos con una sonrisa, tratando de decir al mal tiempo buena cara, pero las heridas quedan. Esto no significa que nos vamos a sentar a llorar para siempre, pero sí que tenemos que llorar lo suficiente hasta que nos hayamos calmado. Cuando hay una herida, la herida sangra y si no se cura adecuadamente, se infecta. Y le podemos poner un parche encima, ¿cierto? Le podemos poner incluso un parche que sea color piel y no se note. Sin embargo, la infección sigue por dentro. Y sabemos, tenemos la experiencia, de que cuando uno vive un evento traumático y no se da el espacio para poder hablar acerca de eso, para poder elaborar lo que pasó, uno sigue trotando como que no hubiera pasado nada. 6 meses después tenemos una crisis hipertensiva, 6 meses después nos da un infarto, un año después tenemos una crisis de pánico o nos enfermamos de cosas que no entendemos por qué nos enfermamos. Cuando uno vive un evento traumático fuerte, como por ejemplo el terremoto, uno sufre una angustia enorme, uno siente que se va a morir. Cuando uno se angustia, cuando uno tiene miedo, el cuerpo reacciona. Cuando uno está sometido a una situación de estrés muy alta, el cuerpo produce hormonas de estrés, hormonas de angustia, que es el cortisol. Y el cortisol que nos da vuelta por el cuerpo, una de las consecuencias que tiene es que nos disminuye, nos baja el sistema inmunológico. Hoy en día las situaciones de estrés se nos mantienen durante mucho tiempo. Cada réplica nos recuerda lo que pasó, pero además nos acordamos y nuestra capacidad cognitiva de recordar, que es maravillosa, también es terrible, porque cada vez que recordamos el evento traumático nos angustiamos de nuevo. Después de un terremoto es bueno hablar. Hay partes donde se dice, ya, 1 mes, ya está bueno. ¿Qué van a seguir hablando sobre el terremoto si ya pasó? Hay que seguir adelante, ¿ya? Hay que mostrar que está todo bajo control y seguir. Yo les estoy hablando cosas de mi país, pero estoy segura que aquí pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Hay que volver a clases, hay que hacer los exámenes, porque ya pasó. Pero nosotros sabemos que tenemos que seguir hablando. ¿Cuánto? Hasta que ya no tengamos nada más que decir.
Un terremoto o un tsunami son catástrofes que ocurren en forma muy inesperada y significan siempre un quiebre en nuestras vidas. Dividen la vida en un antes y en un después. Especialmente la gente de Manabí, de Puerto Viejo y de las zonas más afectadas, la vida ya no va a ser nunca igual. Es como que uno nunca estuviera preparado para las catástrofes o nunca suficientemente preparado, ¿ya? Porque las catástrofes y estos eventos traumáticos nos invaden, nos asaltan sin aviso. El impacto en las personas y en las familias y en la comunidad es tan fuerte que nuestro estilo de vida se altera y sobrepasa nuestra capacidad habitual para enfrentar los problemas. Eso es algo que nos va a pasar a todos. Y así se describen las crisis. Todo aquello que antes hacíamos en forma muy fácil, hoy día se nos hace un mundo. O sea, esto que habitualmente hacía, ya no lo puedo hacer. Y eso da una sensación además de mucha vulnerabilidad. Es decir, pero ya no soy la misma, ¿ya? Especialmente si esto le pasa a personas mayores, uno siente que a lo mejor ya nunca más voy a ser capaz. Entender que esos son consecuencias del evento y probablemente se nos van a pasar. En un primer momento vivimos un fuerte impacto emocional que nos inunda. Todos tenemos emociones, todos nos emocionamos. Sin embargo, hay veces que las emociones nos inundan, es decir, se nos arrancan, se nos escapan. ¿Qué es la diferencia entre tener un poco de tristeza y que a uno se le caiga una lágrima, a que uno se ponga a llorar y sienta que no puede parar? Eso es la inundación. Nos confundimos, nos desorganizamos, no sabemos cómo actuar. Si a ustedes les ha pasado algunas de esas cosas, es muy importante que entiendan que todas esas son reacciones normales. Lo anormal es que la Tierra se mueva como se movió. Eso es lo anormal, no lo que nos está pasando a nosotros. Esta confusión se manifiesta muchas veces en las conductas más, cotidianas, ¿ya? En echar agua caliente en el frasco del café, en guardar el celular en el refrigerador, cosas que parecen locas, ¿no? Porque esas cosas cuando ocurren uno siente además que está enloqueciendo. En estas situaciones es muy esperable que tengamos miedo, rabia, dolor, pena, impotencia. Todas las emociones son válidas. Lo que no es válido es muchas veces la expresión de las emociones. Cuando se ha muerto alguien, uno dice, pero ¿cómo va a tener rabia cuando alguien se murió? Tengo rabia porque me abandonó, porque me dejó antes de tiempo, porque no quiso ir al médico cuando tenía que ir, etc. Lo que no es válido es expresar la emoción de rabia de cualquier manera. Yo tengo derecho a tener rabia, pero no puedo agarrar a patadas a la gente, ¿ya? No puedo tirar una bomba, no puedo romper los vidrios. Eso es lo que no es válido. Pero no confundamos el vivir las emociones con la expresión de las emociones. Aquí hay un tema bien interesante que tiene que ver con el miedo. En estos casos, el miedo es una emoción súper válida. El miedo nos avisa que estamos en una situación peligrosa. De alguna manera, el tener miedo es una señal de que estamos en una situación de peligro. Y muchas veces ocurre que cuando una persona está no fortalecida, sino que sobrefortalecida quiere decir sobresegura, esa persona muchas veces está en riesgo, ¿ya? Los sobreseguros son los que van a la batalla, ¿cierto?, sin mirar lo que está pasando al lado y pueden ponerse en situaciones de mucho peligro. Nosotros queremos gente fortalecida, pero no sobrefortalecida. En estas circunstancias lo que necesitamos es compartir con otros, recibir apoyo y consuelo, contar lo que pasó. Lo que más uno necesita en momentos de catástrofe, después de la catástrofe, es una buena oreja. Alguien que sea capaz de escucharnos, alguien que sea capaz de contenernos. Y también fíjense que en nuestra experiencia es muy importante
contar lo que pasó, recuperar el relato de lo que pasó. Fíjense que esa es una de las cosas buenas que ocurre cuando viene un extranjero, cuando viene alguien que no vivió el terremoto, porque uno a los que están aquí no les puede contar. Fíjate que la tierra se movió, que se movieron las murallas, es que yo estaba en un supermercado, en un centro comercial y se cayeron las cosas. A los que vivieron esto mismo no se los puedo contar, pero cuando viene alguien de afuera, uno lo cuenta y eso es tremendamente sanador. Parte del trabajo que nosotros hacemos de trabajo con grupos que han vivido situaciones de crisis es lo que llamamos la recuperación del relato. O sea, que sepamos lo que pasó. Una posible explicación de eso es que, porque alguien dice, bueno, ¿qué es lo que es este afán que uno tiene de saber todo lo que pasó, qué pasó, cuánto fue, cuántos grados hay? La gente con sus celulares apenas se mueve, la Tierra va a averiguar de cuántos grados fue el terremoto. Una explicación es que en el minuto de una catástrofe, cuando se nos mueve la Tierra, uno tiene una pérdida absoluta de control. Uno tiene la sensación de que no tiene control sobre nada. Nunca tenemos control sobre nada, pero por lo menos tenemos la ilusión de que algo controlamos, ¿no? Por eso, saber los detalles de lo que pasó, cómo pasó, dónde empezó, dónde fue el epicentro, como que fuéramos casi todos expertos sismólogos, de alguna manera nos ayuda a recuperar esa ilusión de control. Junto con esta pérdida del control, una de las cosas que ocurre también, y a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado, es lo que se llama la pérdida de la sensación de invulnerabilidad. Si estuviéramos conscientes de todos los peligros, de todos los bichos que andan dando vuelta por aquí, que no los vemos por supuesto, ¿ya? De que cuando salgamos nos puede atropellar un carro, de que puede haber un incendio, de que nos podemos enfermar. O sea, nadie saldría de la casa si estaríamos encerrados. O sea, tenemos vivimos como en esta especie de inocencia inconsciente, pero que es la que nos permite vivir. Es muy importante cuando uno está en esta situación no tratar, esto es para los de ustedes que vayan a hacer intervención en crisis, ir resolviendo las cosas de a uno, paso a paso, y no resolver todo de una vez, que por lo demás uno no lo logra, ¿no? Porque una de las cosas que ocurre también en situación de catástrofe es que uno pierde la jerarquía de las cosas. Todo tiene la misma importancia. Arreglar el closet, hacer comida, ir a buscar a los niños. Está todo en el mismo nivel. Entonces es muy importante, y ahí podemos ayudarle a las personas a jerarquizar qué es lo más importante y qué vamos a ir haciendo primero y qué íbamos a hacer después. Y entender que no lo podemos arreglar todo al mismo tiempo. Estamos viendo un capítulo especial de Aprendamos. Se trata de una serie de recomendaciones brindadas por dos chilenas expertas en cuidados, intervención, acompañamiento y soporte psicológico a grupos vulnerables en momentos críticos, como es el caso de los traumas post-terremoto vividos en Ecuador. Un aporte de Aprendamos que busca familiarizarnos con metodologías de trabajo y estrategias aplicables a los grupos afectados. Sugerimos que enriquezca estos conocimientos revisando el libro de Aprendamos, Cómo actuar frente a desastres. Descárgalo de la página web de Fundación Ecuador, www.fe.org.es. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas entienden por una intervención en crisis? ¿Qué es lo que hay que lograr? En primer lugar, hay que lograr la seguridad, y eso es lo primero de todo. Seguridad significa tener la certeza de que las personas tienen un lugar seguro y que sus vidas están protegidas. O sea, en ese sentido, el apoyo psicosocial o el trabajo con las emociones no tiene ningún sentido si la persona está en peligro de muerte, ¿okay? Lo segundo tiene que ver con lograr la calma. En el momento del terremoto, cada uno tiene reacciones distintas. No todos reaccionamos igual. Hay gente que se activa, hay gente que se paraliza, que no puede hacer nada. Entender también que esas son reacciones normales, ¿ya? Hay gente que se desespera y dice, pero ¿cómo se están cayendo las murallas y tú estás parado sin hacer nada? Es una reacción de paralización típica de una reacción de angustia.
Hay personas que se desconectan emocionalmente. Y eso está súper bien, porque alguien tiene que ser capaz de tener el control de sus emociones para hacer lo que hay que hacer, para sacar a las personas que están heridas, para buscar un lugar seguro. Ahí uno tiene que actuar como muy fríamente. Entonces está muy bien que alguien se desconecte de sus emociones. Lo que no está tan bien es que siga desconectado durante mucho tiempo. Y eso es una forma, que, digamos, una de las cosas que nosotros podemos hacer por ayudarle a las personas, que es a reconectarse emocionalmente. O sea, esta persona que vivió el terremoto y nunca lloró, por ejemplo, y se le murió a alguien o se le cayó la casa, nunca lloró, nunca se angustió, nunca se conmovió. No está bien. No está bien, ¿por qué? ¿Es porque queremos que todo el mundo se siente a llorar? No, no está bien porque yo hago esta señal porque lo que pasa es que su emoción no le llega a la cabeza, o sea, no es capaz de darse cuenta, pero el cortisol le anda dando vuelta por el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo se puede enfermar. Nosotros habitualmente trabajamos mucho con adultos, porque si el adulto está tranquilo, si el adulto está calmado, el niño va a estar calmado. Y esto se ve en investigaciones con animalitos también. Si la mamá está calmada, la cría se calma. Si la mamá está angustiada, el niño, por supuesto que se va a angustiar. Entonces, ¿cómo poder lograr hacer algún tipo de ejercicio, meditación, tomar flores de Bach, no sé, cada uno caminar por la playa, conversar con otros para bajar los niveles de ansiedad? Y por supuesto que también hay algunas técnicas que nos ayudan a bajar los niveles de ansiedad. Pero el otro punto tiene que ver con la reconexión con los vínculos sociales. Y eso es fundamental. Y los de ustedes que hayan vivido esta catástrofe saben que lo primero que uno necesita es saber dónde está su gente. Y quienes son autoridades y quienes están a cargo de grupos tendrían que dar todas las facilidades para que la gente pueda reconectarse con sus personas. Por eso nos angustiamos tanto cuando se cortan las conexiones telefónicas, porque necesitamos saber dónde está nuestra gente. Cuando hay muertos, cuando hay desaparecidos, es tan importante que las autoridades o la gente que está en lugares organizativos permita y dé todas las facilidades posibles para ayudarle a la gente a saber dónde está su gente. Y finalmente, y este es el punto final al cual ustedes probablemente no han llegado todavía, es el recuperar la esperanza. En el Departamento de Estado de Estados Unidos hablan de lo que es el desastre después del desastre. Viene una fase que se describe como la fase de luna de miel, que es la que a lo mejor ustedes están ahora. La fase de luna de miel es cuando están todos preocupados de nosotros. Somos noticia en todo el mundo, recibimos ayuda internacional, vienen nuestras autoridades de gobierno, vienen visitas del extranjero, nos dan comida, o sea, estamos igual como en la luna de miel, ¿cierto? Todo maravilloso. Pero después viene una etapa que es la etapa que se ha descrito como la etapa de la desilusión, cuando la gente se olvidó de nosotros, cuando ya no estamos en las noticias y nos quedamos solos con nuestro dolor, con nuestra destrucción, y eso es una fase muy dolorosa. Los seres humanos necesitamos esta sensación de inclusión, que es lo que yo les decía al principio, sentir que yo soy parte de una manada más grande a la que le importa lo que me pasa. Y ahí es cuando tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos que trabajar con nuestras propias manos y nuestras propias herramientas, creando vínculos con los otros, para llegar recién a la etapa de la reconstrucción. Bueno, muchas gracias. Yo voy a quedar hasta aquí y vamos a abrir a la conversación. Tenemos tiempo para preguntas. Consideramos que en el último temblor fuerte que hubo el miércoles pasado, los chicos salieron en minuto y medio, estaban calmados, de hecho creían que era un simulacro. Hemos trabajado sobre los docentes que han estado cantando, obviamente hubieron reacciones diferentes, un docente que se puso a llorar, pasa de todo, ¿no? Pero considero en su momento el cómo manejar adultos que en teoría ya tienen una formación a nivel de años.
Los niños son muy fáciles, yo creo que ellos son muy amoldables y ellos lo ven en su momento como un juego. Salieron todos muy bien. El problema fue con los padres, particularmente pasó que nos rompieron una puerta y querían que abran las puertas para que salgan todos los niños. Esa era mi inquietud, un poco cómo trabajar con el adulto. ¿Sí? Creo que es súper importante la pregunta que, digamos, el comentario que tú haces, porque es fundamental. Nosotros lo hicimos en todos los lugares en los que hemos trabajado, trabajar con los equipos docentes, porque tú estás hablando de los padres, pero yo estoy pensando en los profesores. Primero, los profesores tienen que estar en las mejores condiciones para poder acoger a los niños. Si los profesores están angustiados, si los profesores están con reacciones de estrés traumático o postraumático, probablemente no van a poder hacer bien su trabajo. Cuando hablamos de preparación, ¿cierto?, tiene que ver con estos detalles, tiene que ver con anticiparse a que ante una réplica los apoderados van a llegar. Y van a llegar aunque lo hayamos hecho muy bien en términos de lo que es la educación de la población. Y entonces, ¿cómo dentro de los protocolos que tomamos, que algunos tienen que ver con la protección física de los niños, también el protocolo incluya quién va a dar la cara, quién le va a dar la información a los apoderados? Tal vez hay que pensar en, vamos a abrir una puerta y vamos a poner un cierto límite a eso. De alguna manera pensar que hay que darle cabida a ese movimiento. Como decía la Ana María, las emociones son difíciles de regular en una situación de temor. Y a veces un tema bien relevante en situaciones de crisis son las vocerías, es decir, quién es el personal validado por los apoderados para entregar la información. No todos somos igual de creíbles en distintas circunstancias y a veces las personas le tienen más credibilidad o más respeto o más confianza a alguien de la escuela y a lo mejor esa es la persona que tiene que estar preparada para poder recibir ese impacto. Bien, ¿alguien más tiene inquietudes, preguntas? Hay varias voces por aquí, por allá. Vamos. Ya. Mi nombre es Patricia Calle, soy psicóloga clínica, estuve de voluntaria en Bahía de Caracas, San Vicente y Canoa. Quería consultarle a usted en especial, porque cosas que se oyen en los niños allá es cosas comunes como ya no quieren bañarse porque se estaban bañando en el momento del terremoto. Cosas como esas, ¿cómo deben enfrentarse en una intervención? Lo primero, a propósito de lo que decía Ana María, el miedo es, sí, después de una experiencia que es potencialmente traumática, el miedo es un dato. Vamos a tener miedo y los niños van a tener miedo. Entonces, tenemos que pensar en cómo los niños van haciendo una suerte de transición de recuperación de la confianza. Y tenemos que asumir que, por tanto, retomar todas sus rutinas va a ser un trabajo y que vamos a tener que ir transitando. Y que si tal vez no se bañan los 2 primeros días, no va a pasar mucho, ¿no? Se van a ver un poquito peor de lo que se ven cuando se bañan, pero no va a pasar mucho más. ¿Y cómo entonces puedo acompañarlo? ¿Puedo estar cerca? ¿Puedo generar formas de irles devolviendo el sentido de seguridad? Que los adultos lo pasamos mucho más por la cabeza y parte del hablar y del conversar tiene que ver con que sacamos el miedo del cuerpo y lo pasamos por la cabeza, ¿no? Y hay que pensarlo entonces como procesos que van en transición, ¿no? Y no te bañas el primer día y el segundo día te bañas con la puerta abierta, el otro yo voy a estar cerca, en fin, cómo ir generando una manera de que progresivamente vayan recuperando la seguridad. No sacamos nada con darle explicaciones, porque además las explicaciones no entran, ¿ya? Entonces, entender que también hay técnicas, que son las técnicas que habitualmente, las estrategias que los niños tienen para elaborar, que son los dibujos, que son los juegos, y no asustarse, y esto es un aviso para los adultos. Los niños van a jugar al terremoto, no nos asustemos con eso, van a hacer construcciones y las van a botar. Esa es la forma que el niño tiene de elaborar. Luego de la conferencia y antes de iniciar los talleres educativos pautados para aquella larga jornada, las profesionales brindaron una breve rueda de prensa.
Luego de un terremoto, la pregunta que todos tenemos que hacernos es, bueno, ¿yo tengo tomadas las medidas o no? Si hay uno, los niños saben dónde ir o no, o el personal. Entonces, una cosa es sentarse a pensar en el protocolo y poder informarle, decir, ya, estas van a ser las zonas seguras, estas son, en fin, esta va a ser la alarma, como la sirena de Iquique, que como alarma funciona, como simulacro asusta a la gente, pero como alarma cuando tiene que sonar, debe sonar, digamos. Entonces, una cosa es el protocolo, ¿cierto? Y el tomar las medidas y dar la información, y otra es el simulacro, donde de alguna manera tú haces una actuación, ¿cierto? Que tiende a reeditar en las personas que han estado expuestas las emociones y las sensaciones vinculadas con la exposición. Entonces, eso es lo que probablemente no es un buen momento para hacer. ¿Cuáles serían las prioridades en el tratamiento psicosocial de los niños afectados por un terremoto? Lo más importante en términos de la reconstrucción psicológica es lograr que los niños estén, ojalá, con un adulto cuidador que sea de su confianza. Hacer todo lo posible por rastrear a lo que son los vínculos más naturales, si perdieron sus padres, si es que hay abuelos, si es que hay vecinos, si es que hay padres de amigos que ellos conozcan, porque eso es muy importante para la recuperación psicológica. Para los niños, la seguridad tiene mucho que ver con recuperar la rutina, ¿ya? Con saber a qué hora van a comer, a qué hora van a dormir, con quién van a estar. Y en ese sentido sería muy importante lograr, aunque sea lugares de vivienda provisorios para estos niños, siempre acompañado de adultos cuidadores. Y en ese sentido también es importante entregar, si es que uno tuviera los recursos, espacio para esos adultos cuidadores, para que ellos estén bien, porque una madre angustiada, una abuela desorganizada, un adulto que está más asustado que los niños, no va a ser un elemento que les va a dar seguridad. ¿Cómo se debería tratar desde lo psicosocial a las personas adultas afectadas? Todas las estrategias con los adultos deben orientarse a sostener emocionalmente cómo se van rearmando los vínculos comunitarios, de modo que todo lo que tiene que ver con unidades productivas empiecen a funcionar. Entonces, de alguna manera es cómo las ayudas se orientan a que las personas recompongan la capacidad de ponerse de pie, en el fondo, que no tiene que ver con resolver finalmente, que es una cuestión de años. En Chile todavía hay personas con problemas de vivienda a 6 años del terremoto, ¿no? Pero la idea es cómo las comunidades se van rearmando de modo de poder enfrentar y de poder ir restableciéndose, y en algunos casos probablemente incluso cambiar ciertos sistemas de trabajo o unidades productivas, reconvertir actividades, ¿no? Pero en el fondo es cómo se van articulando socialmente también. ¿Cómo se debe manejar la continuidad de los programas educativos de los niños y los jóvenes afectados por el desastre? Después de una catástrofe es muy importante readecuar los programas educativos. Los niños no tienen cabeza para seguir trabajando al mismo ritmo con que trabajaban antes. Entonces, poder partir por dar espacios de contención para esos niños y readecuar los programas para adecuarse al ritmo que los niños van a tener, a mí me parece que es súper importante. ¿Qué perfil deben tener los voluntarios interesados en brindar acompañamiento psicosocial a las víctimas? Nuestra experiencia con voluntarios en el trabajo social, ¿ya? O sea, psicosocial, es que si son personas con muy buena voluntad, pero sin formación, a veces el trabajo no es tan adecuado. Entonces, poder asegurarnos que quienes van a dar esa ayuda sea ayuda especializada. Nos ha pasado mucho, nos pasó, ¿cierto?, en nuestros terremotos, que los estudiantes de psicología o de trabajo social se desbordan a dar ayuda, pero eso, si quieren ayudar, que ayuden a sacar escombros, a limpiar, a ordenar, pero no hacer trabajo psicológico, entre comillas, porque eso necesita de personal un poco más especializado. ¿Cuál debería ser el rol de los medios ante una catástrofe natural? En nuestra experiencia en Chile, el rol de los medios es súper importante en términos de tranquilizar a la población. O sea, hay que tener mucho cuidado de no aumentar los niveles de angustia, informar, pero no alarmar. Y en ese sentido yo creo que ustedes tienen en sus manos la posibilidad de llevar mucha calma a la población. Comentar esto, comentar que se está haciendo esto, que lo estamos pensando, que ustedes están organizándose, yo creo que tranquiliza mucho.